Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite reunirnos en esta noche. Luego en oración también presentaremos a aquellos hermanos que están enfermos. Como verán, hoy hay muchos hermanos enfermos. Clamen a Dios por ellos. Hay unos hermanos que pues tuvieron que salir de emergencia para Santo Domingo, eso ustedes lo saben. Así que oren por Giovanni y por Vanessa. Pero manténganse orando también por Luchi y por Geno. Ustedes saben que ellos tienen sus mareos y sus cosas que le están dando. Presento a Ana, que tiene fiebre, ya lleva 4 días con fiebre. Y a otros hermanos que están luchando con distintas enfermedades como el cáncer. Nunca olviden de orar los unos por los otros, por las enfermedades que tiene cada uno, ¿verdad? Y en el día de hoy vamos a dar comienzo o a continuar con aquella serie de estudios que le llamamos el Evangelio Eterno. ¿Se acuerdan que habíamos dejado de hablar de ello en junio? Yo me iba para Guatemala y luego de vacaciones. Pero vamos a dar continuación a esta serie de estudios llamados el Evangelio Eterno, que el propósito es llevar el mensaje de Jesucristo y de las buenas noticias desde Génesis hasta el final del libro en la Biblia, a través de la historia de los patriarcas, de los reyes y a través de toda la Escritura. El propósito es ver el Evangelio en toda la Escritura del Señor. Y en el día de hoy el tema que vamos a estar tocando es Dios redime la adversidad de José. Así se llama. Dios redime la adversidad de José. Y para dar un marco contextual y reenfocarnos en aquello que habíamos estado tocando, Jacob obedeció el mandato de Dios de regresar a Betel. Betel era la casa de Dios donde él había tenido un sueño. Y le había dicho a Dios que si él le guardaba en el camino y lo regresaba con bien, Jehová sería su Dios. Y eso fue en un momento donde él estaba huyendo. ¿Huyendo de quién? De Esaú, su hermano. Porque éste planeaba matarlo. Quería, como dicen aquí en Puerto Rico, limpiarle el pico y no de la mejor manera. Entonces, dice la Escritura que él regresó a Betel y allí construyó un altar al Señor. Y luego de que construyó ese altar, se dirigió a Belén. Pero en el camino hacia allá, Raquel, la amada esposa de Jacob, que estaba embarazada, entró en trabajo de parto y murió durante el alumbramiento. Antes de morir, dio a luz un último hijo para Jacob, que se llamó, ¿cómo se llamó? Benjamín. Así se llamó, el último hijo varón de Jacob, ¿verdad? Ahora, Jacob era entonces el padre de 12 hijos, también tenía una hija, ¿verdad? Y la familia se estableció donde había vivido su padre. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac, el hijo de la promesa. Jacob no aprendió del error de sus padres, dejó de robar, dejó de hacer chanchullos y trampas, pero hubo algo de sus padres que continuó practicando, que seguía haciendo y se dejaba ver en la familia de generación en generación. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, si la gracia de Dios lo permite. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias porque nos permites estar aquí y te pedimos que tú nos instruyas en tu palabra, que podamos ser instruidos y enseñados en la verdad de Dios. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos crecer en el evangelio de tu Hijo, aprender a vivir de una manera que te resulte agradable, y te suplicamos que tú des instrucción a nuestras mentes, a nuestros corazones, tanto los que estamos aquí como los que nos verán a través de las redes ahora o más adelante en estos días. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Jacob no aprendió del error de sus padres. ¿Cuál era el error de sus padres? ¿Alguien me puede decir? Un error que se veía continuamente, se vio en Abraham, se vio en Isaac y ahora se veía en Jacob. Empieza con F, la palabra favoritismo. Siempre ese es un problema, especialmente en la familia.
él tenía favoritismo con uno de sus hijos. Él amaba a uno de sus hijos más que a todo el resto de sus hijos. Y él no escondía ese amor. Él lo mostraba. ¿Y eso qué produce? Eso produce celos. La vida de José muestra que Jacob le dio a José, el hijo favorito, le construyó una hermosa túnica. Esa túnica era algo de muchos colores, era larga y tenía muchos colores. Así que ahora José no solo gozaba de un mayor amor de sus hermanos, sino que también se vestía del favor de su padre, porque eso era lo que representaba esa túnica, que el favor de su padre Jacob estaba sobre él. Y sus hermanos mayores no veían la hora de arrancarle esa túnica a José. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido hermanos, o algunos tal vez fueron solos, hijos únicos, pero una de las cosas que más hiere y destroza a la familia y causa división es el favoritismo. Cuando tú tienes favoritos en tu casa, esto se deja ver, pero la persona que por lo general manifiesta el favoritismo es ciego a lo que está haciendo. A veces lo evidencia, pero la mayor parte del tiempo cree que todo está bien. Y lo que sucedió en esta familia a raíz del favoritismo, de ese pecado, se veía venir. Y es que siempre se ve venir cuando esto sucede en los hogares. Abraham favoreció ¿a quién? A Isaac. Isaac favoreció ¿a quién? A Esaú. Y ahora tenemos a Jacob favoreciendo a José. Y esto creó un cisma en su familia. Vamos a estar en la escritura, en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a estar leyendo una serie de versículos en ese libro, ¿verdad? La historia de Génesis. Génesis 37, versículos del 5 al 8, luego del 18 al 20 y finalmente leeremos del 23 al 28. Vamos a leer salteadamente entonces esos versículos. Primero Génesis 37, del 5 al 8. ¿Lo tenemos? Amén. Allá hay Biblia. Y dice la palabra de Dios en Génesis 37 del 5 al 8 lo siguiente. Y le respondieron sus hermanos, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Cómo usted se sentiría si el hermano menor de ustedes le dice que usted va a vivir inclinado delante de él? Bien. Ahora, y les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Eso fue como leña para el fuego. Ya le aborrecían porque su papá claramente mostraba favoritismo. Ahora le aborrecían más porque sus sueños eran también parecidos. Vaya conmigo al versículo 18 al 20 y leamos. Y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eso se llama premeditación y alevosía. Ahora saltemos a los versículos del 23 al 28 del mismo capítulo. Sucedió pues, cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Esa túnica la tenían entre ceja y ceja. Ellos querían acabar con esa túnica. No era la túnica el problema, era lo que representaba, ¿me entiendes? Y ese es el problema en muchas casas, en muchos hogares. A veces hacemos una diferencia. Y no es que tú trates igual a todos tus hijos. Pero bendito sea el Señor, muéstrale amor a todos tus hijos. Cada uno según su individualidad, pero muéstrale amor. Aquí claramente había un valor y un aprecio superior a esta persona. Y esto era un mal que Jacob tuvo toda su vida, porque cuando estaba casado, él siempre favoreció a una esposa. ¿Cuál? Raquel. Y eso se traspasó, ¿no? Y dice en el versículo 23 al 28, y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron de José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí que compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pregunta, ¿qué problemas has visto tú que causan los celos en la familia? El primer asesinato en las escrituras fue a raíz de ¿qué? De los celos. Pero en ese caso no fue que Dios tenía favoritos. Fue que uno se acercó a Dios con fe y otro se acercó a Dios con presunción y orgullo. Pero con todo y eso, como su hermano fue acepto, Caín, dice la Biblia, que mató a Abel. A través de la escritura nosotros siempre hemos visto guerras y pleitos entre hermanos. En este nuevo tema del Evangelio eterno, veremos cómo Dios toma las obras malvadas de los hermanos de José. Mira lo que estoy diciendo, obras malvadas. No piense porque Dios tiene un propósito y va a llevar a cabo algo, significa que lo que ellos están haciendo es bueno. El hombre es responsable de sus acciones delante de Dios. Y en este tema vamos a hablar de las obras malvadas de los hermanos de José y cómo Dios las usó en su plan supremo para proveer salvación de una hambruna que había de venir. De la misma manera el Señor usó la injusticia maligna de aquellos que crucificaron a su Hijo Jesús para cumplir su plan maestro de proporcionar salvación del pecado y de la muerte. Así que vemos que la vida de José es un tipo de Cristo. Y nos está enseñando lo mismo después de todo. El nombre de Jesús
significa lo mismo. El verdadero nombre de Jesucristo en español se debe traducir como Josué. ¿Sabía usted eso? Le pusieron Jesús para diferenciarlo, pero es Josué la traducción. Yeshua, Josué. Mire, en este nuevo tema vamos a ver cómo Dios mostró su fidelidad a sus promesas a través de la adversidad de José. Esto es lo que vamos a estar viendo. Dios sigue siendo fiel aún en medio de un pueblo malvado. Y cómo de esta historia de José nos da a nosotros la seguridad para soportar dificultades y seguir avanzando en nuestra fe. Eso es lo que va a tocar este tema. Cómo en medio de las dificultades tú y yo vamos a poder seguir avanzando a pesar de los problemas y las luchas en el camino. ¿Qué significa esto? Que la verdadera vida cristiana no es fácil. Quien piense que la vida cristiana es fácil es un ignorante, no conoce las escrituras, parece que no las ha leído y no ha visto la vida de los profetas de Jesucristo, de los apóstoles. Si tú quieres ser cristiano en esta vida, la vas a pasar difícil. Lo que nos lleva al primer tema de esta sección es que Dios obra incluso a través de las traiciones. Grábate eso, Dios obra incluso a través de la traición que se le hizo a José. ¿La traición es mala? Sí, pero Dios puede usar aún eso para llevar a cabo sus planes gloriosos. ¿Qué preguntas vamos a responder a través de este tema? ¿Qué crees que José estaba pensando u orando mientras sus hermanos le traicionaban? ¿Qué crees tú que José tenía en su mente? ¿O qué oraciones hizo, verdad? Mientras sus hermanos estaban agarrándolo, desvistiéndolo, tal vez golpeándolo y lanzándolo en un pozo. ¿Qué pensamientos pudo haber abrigado José en ese momento? ¿Qué pensamientos tendrías tú si un hermano tuyo te traiciona y busca acabar contigo? ¿Es eso un tema natural en este mundo que vivimos? ¿Verdad que sí? Aún los hermanos que se quieren muchas veces se hieren. Porque cada uno está buscando por lo suyo. Segunda pregunta. ¿Cómo ves tú la obra de Dios incluso a través de la traición? ¿Cómo puedes ver la obra de Dios incluso a través de la traición? Y ahora sí entremos de lleno al tema. Quiero decirlo primero. El favoritismo que demostró Jacob con José fue lo que produjo una grieta entre él y sus hermanos. La grieta fue tan grande que los hermanos no podían mirar a José. ¿Alguna vez usted ha estado tan enojado con alguien que no puede ni mirarlo? La grieta era tan grande que los hermanos no podían hablarle a José pacíficamente. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir qué eso significa? Que yo no te pueda hablar pacíficamente. ¿Ah? No quiero saber de ti y cada vez que te oigo o te miro o me hablas, ¿cómo te respondo? Con coraje, con ira, con repugnancia, con grosería, con algún comentario sarcástico. Eso sucede. Eso sucede en los matrimonios, eso sucede en la familia. Hay gente que no puede ver a los otros. Hay un dicho aquí en Puerto Rico que dice, no lo puedo ver ni en pintura. ¿Tienes alguien en tu vida que no puedes ver ni en pintura? Ni en pintura. Que nada más verlo produce en ti un coraje, una emoción, un odio, un rencor, una náusea, una gana de vomitar. Pues así estaban los hermanos de José con José. Fíjate, ¿José era el culpable? No, ¿quién era el culpable?
el Padre. Porque muchas veces nosotros, en vez de manejar las cosas como son y hablar las cosas claramente, la culpa dicen que es huérfana y comenzamos a echar culpa. ¿Quién es responsable de sus acciones? Cada uno es responsable de sus acciones. Esto nos enseña a nosotros, padres de la congregación, que un hombre de Dios como Jacob, porque en ese tiempo ya se llamaba Israel y servía al Señor, aún a través de su vida no necesariamente es perfecto o impecable. Tiene muchas fragilidades y tiene que seguir acercándose a Dios para romper con ciertas prácticas. Después, más adelante, vemos cómo Jacob intercede por sus hijos delante de José. Y luego también vemos cómo los hermanos se acercan a José diciéndole, mira, tu padre dijo que, porque tenían miedo de que José con su poder y su habilidad acabara con sus vidas, porque tenía el poder para destruirlos. Lo que nos enseña que el poder es algo que usamos para servir, no para cumplir nuestros propósitos y estar por encima de nuestros hermanos. ¿Captamos la enseñanza aquí en todo esto? Mire, eso junto a la manera, el favoritismo de Jacob, junto a la manera en que José hablaba de sus sueños con ellos, hizo que los hermanos de José le consumiera la ira. Y eso fue lo que pasó. La ira ciega. La ira no nos deja pensar con claridad. La palabra ira o Hulk en inglés. ¿Saben quién es Hulk? El increíble Hulk. El monstruo verde. Esa palabra Hulk significa ira desentrañada. ¿Y qué le pasa a Hulk cuando se aira? Aplasta. Cuando él se aira, aplasta todo lo que se encuentra en el camino. Personas, edificios, lo que sea que está delante de él, amigo o enemigo, puede recibir el impacto de su ira. Eso es lo que hace la ira. Y los hermanos de José estaban llenos de esa ira, no podían tragarlos. La ira los consumía y los cegaba. No les permitía interpretar con cordura la situación ni pensar que eso era un adolescente inmaduro. Porque todos ellos eran mucho mayores que José. Mucho mayores que José. ¿Entienden? Él era el 11. Así que había hermanos que podían ser los padres de él. Mire, amigo y hermana que me escucha. No obstante, la traición no fue impedimento para que la obra de Dios se manifestara, ya que él estaba comenzando a colocar a José en un lugar indicado para que cumpliera un rol importante en su plan redentor. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y Dios iba a llevar ese propósito a cabo. Ya hemos visto cómo Dios hizo promesas en las clases anteriores, hizo promesas misericordiosas de pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero también Dios en el pasado le había advertido a Abraham sobre una futura esclavitud. En una tierra lejana antes de que recibieran la tierra prometida. Aún antes de tener al hijo de la promesa. Dios había hablado con Abraham y le había dicho que en el futuro vendría una gran oscuridad y el pueblo descendiente de él sería sumido en la esclavitud. Vayamos a la escritura, al libro en Génesis capítulo 15, versículos del 12 al 14. Voy a leer Génesis capítulo 15, versículos del 12 al 14. O sea que esto estaba fríamente calculado. Aquí vemos en esta historia que Dios es soberano y el hombre es responsable.
Versículo 12 de Génesis 15. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Le dijo, ten por cierto, le aseguró que eso sin duda sucedería. Y será oprimida 400 años. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Qué tremendo, ¿no? Esa era la amistad que Dios tenía con Abraham. Y luego dice que le cambió el nombre y le puso Abraham. Y le mostró lo que había de suceder muchos años después, cuando él ya había partido. De hecho, Abraham vio el día del Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice, Abraham vio mi día y se gozó. Cuando tú tienes una relación íntima con Dios y Dios te deja ver lo que será, y tú te puedes gozar de lo que Dios va a hacer aun cuando no lo tienes de frente, y te puedes disfrutar y tienes la esperanza porque tú sabes que lo que Dios promete lo cumple. Qué tremendo. Así que el plan de Dios sí era bendecir al mundo a través de la descendencia de Abraham, pero ese plan futuro incluía dolor y sufrimiento, y eso es lo que nosotros buscamos oír. Muchas veces los planes de Dios tienen una bendición que van a traer, pero el proceso para esa bendición puede llegar a ser doloroso. Así fue para la vida de este pueblo Israel, para la vida de Abraham, para la vida de Isaac, para la vida de Jacob, para la vida de José, para la vida del pueblo salvado, para la vida de Jesús. Para que Él viniese a ser autor de salvación, Él tuvo que pasar por un proceso de dolor y sufrimiento. Y cristiano, todo cristiano que se respeta sabe y conoce este principio. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero hay gente que lo que hace es que no quiere sufrir. Están como la Iglesia Universal. Pare de sufrir. No. Si tú eres cristiano en este mundo y el mundo busca lo suyo y no busca lo de Cristo, y tú eres un verdadero cristiano, tú vas a tener momentos difíciles en esta tierra. Pero Jesús te dice a ti, amigo y hermano que me escucha, hermana que me escuchas, confía, yo he vencido al mundo. Y por causa mía tú eres más que vencedor. Jesús te asegura a ti la victoria, aún en medio de tus sufrimientos. ¿Están captando el mensaje? Y todo eso nos lo deja ver. Los principios se repiten vez tras vez en este texto. Y ahí es donde entra la historia de José, uno de estos hijos de Jacob, en Génesis 37. Y vemos cómo Dios revela su plan futuro a José por medio de unos sueños. Porque cuando Dios hace algo, Él lo revela. No hará nada el Señor sin revelarlo a sus siervos, los profetas. Y José era un profeta de Dios, un visionario como Daniel, como Ezequiel, como Isaías, como David, como Moisés. José era el hijo favorito de Jacob porque había nacido de la esposa favorita de Jacob. ¿Cómo se llamaba la esposa favorita de Jacob? ¿Ah? Raquel. Génesis 37, 22 al 24 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Qué significa José?
Significa añádame Jehová o Dios proveerá. Eso es lo que significa José. Dios provee o Dios añade. Por eso Jacob le hizo a José una túnica. Porque era el hijo de su amada esposa, por la que él había trabajado 14 años. No 7, 14. Sí, porque trabajó 7 por la esposa y le metieron un embuste. Lo engañaron. Y después tuvo que trabajar 7 más. Así que realmente él trabajó por ella 14 años. Oye, y para Jacob hizo esa túnica de muchos colores con su señal de condición de favorito, y por eso fue despreciado. Y para empeorar las cosas, José tuvo 2 sueños, donde sus hermanos en esos 2 sueños terminaban doblando los lomos, inclinándose ante José, y terminaron traicionando a su hermano menor y vendiéndole como esclavo. Sin duda, pocos dolores son tan profundos como la traición. Y eso es lo que pasa en la familia. La traición nos ciega, nos aíra, no nos deja pensar con claridad. Este mundo, tú estás o traicionando, o siendo traicionado, o en proceso de traición. Porque el pecado, todo pecado es un acto de traición. ¿Sabías? Todo pecado es un acto de traición. Piénsalo. Cada vez que tú y yo pecamos, ¿a quién estamos traicionando? A Dios y a alguien más. Ese alguien más puede ser esposo, esposa, hijo, compañeros de trabajo. Puede ser tú mismo. Porque a veces traicionamos nuestro propio corazón. Y luchamos en contra de nuestro mejor beneficio. Nos saboteamos a nosotros mismos con decisiones impulsadas por sentimiento en vez de guiadas por principios bíblicos. Y terminamos acabando con nosotros, con nuestra familia, con nuestras vidas. Nos llenamos de amargura. Porque el pecado, eso es lo que hace, crea un cisma, una grieta, una separación, una división con Dios y con los hombres. Mire, continuando, ¿verdad?, con lo que estamos hablando, no importa cuál fuera la razón del enojo y sus celos contra José, los hermanos, cuando hicieron esto, según la palabra de Dios, pecaron. Ellos pecaron. Y las consecuencias de sus acciones no podían deshacerse. Los pecados tienen cosecha. Hubo un pecado de dolor. ¿Cuántos años estuvo llorando el padre de José? Imagínese un hombre llorando todos los días haciendo luto por su hijo por 13 años. Que lo que quería era morirse. Porque a veces hacemos lo que dicen por ahí, que queriendo arreglar algo, en vez de sacarnos un ojo, nos sacamos los 2. Y ellos, queriendo deshacerse de la ira de su corazón, terminaron destruyendo el corazón de aquellos de quien ellos querían recibir algo de cariño. El ser humano, cuando se ciega y actúa en coraje, por lo general hace más daño que bien. Y esto nos tiene que poner a nosotros a pensar en nuestras relaciones con nuestra familia. Cuando encubrimos cosas o cuando decimos mentiras, no le digas nada porque va y se muere. Se va a morir, sí, de coraje y de ira porque no le dijiste y no pudo ni siquiera hacer luto por su hijo o por su hija.
como hacen muchos padres. No, no le digas nada, que su hijo murió y lo enterramos. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso de gente disparatada que no sabe lo que está haciendo? O sea, le privaron del luto a un padre. Eso se llama ser cerebruto. Nosotros muchas veces llegamos ahí porque nos cegamos. Nuestra mente se cierra. Creemos que estamos haciéndolo bien. Pero ¿sabes algo? Yo he escuchado mucho de eso y siempre termina mal. Cada vez que alguien esconde información, cada vez que alguien trata de echar lo malo o esconderlo bajo la alfombra, se convierte en algo peor. Crece. Se convierte en algo venenoso. El tiempo no sana los problemas ni las heridas, ¿sabes? Eso es mentira. Hay que trabajar con las cosas, porque si huimos de las cosas y no las trabajamos, ¿qué sucederá? ¿Tú crees que se arreglará así como por arte de magia? No. Dios es soberano, el hombre es responsable. Somos responsables. Estos hermanos eran responsables de sus acciones. Aunque la traición contra Josué fue grande, fue tan solo una sombra de lo que experimentó el mismo Hijo de Dios, Jesús, más adelante. Desde una perspectiva humana, tú y yo podemos considerar la traición de sus hermanos como una evidencia de la ausencia de Dios en su vida. ¿Verdad? Cuando alguien actúa de esa manera, es movido por el Espíritu Santo, es gobernado por los principios eternos, es empujado por el amor de Dios. No, ahí lo que pasa es que falta, porque el amor no hace eso. ¿Cómo? El amor no hace nada indebido. Pero también mucha gente, humanamente hablando, cuando ve estas cosas que suceden, se hace la pregunta, ¿dónde estaba Dios ahí? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no detuvo ese acto tan terrible? Humanamente hablando, la gente hace esa pregunta. Sí, tú te la has hecho, yo me la he hecho y se la hacen los impíos. Lo hacen de una manera ofensiva, pero tú como cristiano también te lo has hecho en tu dolor, ¿o no? Dios, ¿dónde tú estás? Pero la historia de la traición de José nos recuerda la increíble capacidad de Dios de sacar lo bueno de un mal. Dios promete que todas las cosas terminarán obrando para el bien de los creyentes y para la gloria de Dios. Aún actos pecaminosos de traición llevados a cabo con los hombres por malicia, Dios puede usar aún eso para glorificarse. Lo hizo con José y lo hizo con Jesucristo, porque lo que se hizo con Cristo fue una traición, una injusticia, un asesinato. Bueno, Pedro en una predicación dice, ustedes asesinaron al autor de la vida. Pero luego dice, mas esto fue por el determinado conocimiento y consejo de Dios. Así que todas estas cosas las vemos juntas. Tal como un artista que va entretejiendo en un tapiz. ¿Saben lo que es un tapiz? Yo no sé, algunas mujeres, mi mamá en casa tenía como un artefacto, instrumento donde ponía tela y era como circular. Y ella comenzaba a poner la aguja y la ponía y le daba forma. Y cuando tú la mirabas por un lado, eso era un zaperoco, uno no sabía ni lo que había, un arroz con pollo. Pero cuando la mirabas por el otro lado, tenía un diseño bien bonito. ¿Verdad que sí? Era un bordado. Eso es un tapiz.
Y así es la vida. Tal vez tú en este momento estás mirando tu vida y te estás diciendo, si mi vida es eso, un intrincado disparate a tus ojos, sin propósito, sin sentido. Pero por el otro lado, la soberana mano de Dios está ordenando todas las cosas para el bien de su pueblo y para su propia gloria. Pero tú estás aquí como que no sabes cómo entender eso. Lo bueno de esto es que tú no tienes que entenderlo para ser feliz. Tú no tienes que entenderlo para tener paz. Tú lo que tienes que aprender a confiar en que Dios está en el control. Dios siempre tiene el control. Como canta Samuel Hernández, ¿no? Y por eso es que los ángeles no ven televisión. Porque Dios siempre tiene el control. Miren, hermanos, qué bueno que nosotros no tenemos el control de todas las cosas, porque este mundo tiene tantas cosas complicadas. Y yo creo que con la parte que nos toca a cada uno basta. ¿No lo cree usted así? Para uno también estar encargándose del destino y del control de todas las almas que están en este mundo. Cuando a veces no podemos ni con nuestra propia alma, ni con nuestros propios procesos, nos desesperamos, nos queremos volver locos. Y Dios nos está diciendo, hijo, si quieres tener descanso, aprende a confiar en mí y no en tu sabiduría. Yo sabré cómo enderezar lo torcido. Yo sabré cómo poner las cosas en justa perspectiva. El que tenga oídos para oír, oiga. Mire, aunque la traición contra Josué fue grande, fue tan solo una sombra de lo que experimentó el mismo Hijo de Dios. A Jesús también le traicionaron, no para esclavizarlo, sino para matarlo. El mismo pueblo que vino a salvar, lo crucificó. Pero incluso este acto tan pecaminoso jugó un papel en el plan global de Dios. Porque tal como el Señor obró en la traición de José para sacar algo bueno, también obraría a través de la traición de Jesús, usando la injusticia malvada de aquellos que lo habían crucificado para traer salvación. Él vino para morir y para dar su vida en rescate por muchos. Había sido profetizado en la antigüedad por Isaías y por otros profetas. Luego, cuando llegó, también se dijo que él sufriría mucho. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y vino finalmente e hizo lo que vino a hacer. Gracias a esto, tú y yo hoy podemos tener confianza. Confianza de que cuando experimentamos traición y otros agravios, porque en este mundo usted va a recibir agravios. ¿Saben lo que es un agravio? Isaías, ¿tú tienes un entendimiento de lo que es un agravio? ¿Ah? Más o menos. ¿Qué tú entiendes en tus palabras por agravio? Si me pudieras decir. Si quieres coger el micrófono para que se te escuche. Puede ser un insulto. ¿Un insulto? O algo que hable mal de ti. Cuando hablan mal de ti te están agraviando. Una calumnia, ¿verdad? Un insulto, una calumnia. Un daño que te hacen. Un agravio. Puede ser verdad lo que dicen, puede ser malo, pero como quiera te sientes como. Sea mentira o sea verdad, te sientes agraviado.
Y eso produce un dolor. Y mire, podemos saber que sin importar cuánto nos desagrade lo que Dios está permitiendo, podemos confiar en que el plan de Dios para nuestro futuro es mejor que cualquiera que podríamos haber ideado por nuestra cuenta. Yo te pregunto, ¿cómo te ha ido tomando tus propias decisiones y llevando a cabo tus propias cosas? ¿Cómo te ha ido? Cada vez que haces las cosas como tú quieres en vez de como Dios dice, ¿cómo te ha ido? Cada vez que te has dejado llevar por un deseo, por un impulso, ¿cuál ha sido el resultado? Si tú fueses un carro, ¿en qué condición está tu carro? ¿Está bielado? ¿Está abollado por todas las esquinas? ¿Verdad? Hay una diferencia cuando Dios es no el copiloto, sino el piloto de nuestras vidas, ¿sabes? Y yo he visto tickets que dicen, el Señor es mi copiloto. Yo no quiero que el Señor sea mi copiloto. Eso no sirve. Yo quiero que Él sea el piloto de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo he llegado al entendimiento de que yo no conduzco bien. Y tengo innumerables testigos del hecho. ¿Qué? Sí. Así que yo lo que quiero es que Dios conduzca mi vida de la mejor manera, de la manera que a Él le place y que contribuya para su gloria y para el bien de sus pueblos. Estamos ahora terminando por hoy y quiero terminar diciendo lo siguiente. El dolor en manos de Dios es mejor que la comodidad lejos de Él. Graba eso en tus mentes. El dolor en manos de Dios es mejor que la comodidad lejos de Él. Podemos confiar en su plan para el futuro. Hay un himno que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y tú puedes confiar en su plan para el futuro. Incluso cuando no te guste o comprendas tus circunstancias presentes. Porque tal vez estás en un momento en tu vida donde no te gusta lo que estás viviendo. Mi esposa siempre me dice, no me gusta este mundo. Y sinceramente, ¿a qué creyente que ama a Dios le gusta el estado presente de las cosas? A ninguno nos gusta muchas veces. Sin embargo, hay un plan. Dios lo que dice, no te tiene que gustar, lo que tienes es que confiar en mi plan. Confía que lo que yo voy a hacer es mucho de lo mejor, aunque tú no lo entiendas ahora. La semana que viene, si Dios lo permite, voy a contestar 2 preguntas relacionadas con el tema que tocamos hoy y luego continuaremos, si nos da tiempo, el próximo tema. Esas 2 preguntas que voy a contestar, si Dios lo permite, son: cuando lees el texto, ¿te parece que es justificable que José le contara a su familia sobre sus sueños? ¿O lo ves como orgullo y arrogancia? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y la segunda pregunta, ¿en qué sentido podemos envidiar el plan de Dios para la vida de otra persona en lugar de aceptar el que Él ha establecido para nosotros? Esas son las 2 preguntas que, si Dios lo permite, estaremos contestando la semana que viene. Y vamos a orar y a dejar a la hermana Yajaira en las oraciones. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones, que tú redargullas nuestros corazones, nos instruyas en tu verdad, que tu palabra nos guíe siempre y que ahora por medio de las oraciones y las reflexiones y lo que hayas puesto en el corazón de la hermana, continúes hablando a nuestras vidas.
También te rogamos que recibas nuestras plegarias y nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejemos por aquí a la hermana Yajaira. ¿Este micrófono u otro? Aquí. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar al revés, a lo que usualmente hago. Hoy vamos a buscar esos versículos que les di primero y vamos a orar en base a ellos y después entonces, por la gracia de Dios, pues comparto una pequeña reflexión que les traje. Las personas que les di el versículo, si lo encontraron, díganme amén, para entonces empezar. Son 5 versículos. ¿Ven? Ok, el primero sería Efesios 5, del 15 al 16. Lo tiene Mili. Dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Verdad? Aquí se nos dice, mirad, esto es bien importante, dice mirad. Así que debemos aprovechar al máximo cada oportunidad. Tenemos que aprovechar al máximo nuestra vida. ¿Y cómo aprovechamos al máximo el tiempo? Pues haciendo las cosas para la gloria de nuestro Señor, haciendo todo lo que Él nos mande a hacer. Le voy a pedir a Mili que ore por eso, que estemos así diligentes haciendo todo lo que Dios nos manda a hacer. Okay. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te doy gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar ante tu presencia, Padre. Pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a ser sabios, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes, que tú nos ayudes a aprovechar el tiempo que tenemos, Señor, a leer tu palabra, compartirla con aquellos que no la conocen, Señor. Hacer tu voluntad en todo tiempo, hacer diligente, Señor, y ayúdanos, Señor, porque solamente a través de tu palabra, solamente a través de ti es que podemos lograrlo, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Okay. El hermano que tiene Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que además de reunirnos para adorar al Señor y aprender la palabra del junto, también disfrutemos el compartir nuestra vida y el compartir nuestros recursos con nuestros hermanos. Según podemos leer, ¿verdad? Esto es parte de la receta para que la iglesia crezca. Amén. Amado Padre Celestial, Dios de las misericordias, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Gracias te damos porque tú nos recuerdas, Señor, aquellos días de los primeros cristianos, Señor, que compartían en común todas las cosas, Señor, según la necesidad de cada uno. Oh Dios, ayúdanos cada día a entender esta palabra, Señor, para hacer lo mismo, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor, para que cada día nos motivemos, Señor, al amor de Cristo, Señor. Oh Dios,
como Cristo compartía, Señor, con cada uno de los que encontraba en su camino, Señor, que nosotros también podamos compartir, Señor, aquello que tú nos has enseñado, Señor, tu palabra, aún los bienes que podamos tener, Señor, si otros los necesitan, Señor, que podamos también compartir con ellos, Señor, aún los alimentos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que los provee, Señor, pero nos das la responsabilidad a nosotros para usarlos bien, Señor, de una manera que te honren a ti. Gracias te damos por ello, porque nos lo recuerdas siempre en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos por siempre. Amén. 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 Colosenses 3, del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Okay. Aquí quedamos claros que aunque nosotros recibimos, los que trabajan, ¿verdad? Reciben el sueldo por su trabajo de mano de los hombres, realmente cada cristiano trabaja para el Señor, y si trabajamos con un corazón sincero, Dios promete aún recompensarnos más de lo que ya nos ha dado. Así que trabajemos siempre sabiendo que trabajamos para el Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo y Padre Bueno, en esta noche, Señor, te damos gracias porque podemos trabajar para ti, Señor. Te damos gracias porque trabajar para ti es un privilegio que pocas personas tienen, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos seguir trabajando para ti y buscando más personas que trabajen para ti, Señor. Llevar tu palabra, llevar el ejemplo, Señor, el testimonio de cada día, Señor, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, Señor, para que podamos seguir adelante en esta carrera, Padre Santo, y sigamos trabajando en tu obra, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 3:15. Señor le bendiga, hermano. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 3:15. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. O sea que tenemos que disciplinarnos, conocer las Escrituras, para que con el poder del Espíritu Santo nosotros podamos responderle a aquellos que nos pregunten acerca de nuestra fe. Oremos, hermano. Señor y Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para adorarte y santificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y siempre tu misericordia es eterna, Padre amado, Señor. Bendice, Padre amado, Señor, esta santa palabra, Señor, que ha sido leída, Padre Santo. Permite que sea atesorada en nuestros corazones, Señor, para aumentar el amor y la misericordia hacia ti, Padre, porque sabemos que todo proviene de ti, Señor. Tú eres nuestro guía, nuestro Señor, Salvador, nuestro Rey. Todo tú lo eres en nuestras vidas, Padre. Gracias por poder santificarte y bendecirte, Padre, porque toda la gloria es tuya, Padre. Te damos gracias, Padre, por ese amor que tú has tenido con nosotros, suplicándolo, Padre, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos toda la gloria y toda la honra siempre por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 7.
Dice la palabra del Señor, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que siempre tener presente que un día todos los que estamos aquí vamos a levantar vuelo y vamos a estar en la presencia del Señor. Sin embargo, esa obra del Señor va a continuar hasta que Él regrese. Así que tenemos que vivir cada día sabiamente para que al final cada uno de nosotros pueda decir sin temor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios Todopoderoso, gracias te damos por tus bendiciones, por tu cuidado. Señor, te presentamos nuestras vidas aquí en la tierra, Señor. Tenemos un propósito en este mundo. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Pero no solo queda eso ahí, Señor, sino que tenemos que dar testimonio y llevar la palabra a cada lugar, a cada sitio en donde tú nos pones, Señor. Eso es una carrera que empieza una vez somos salvos por gracia, Señor. Es una carrera, Señor, llena de fe, en la cual vamos a encontrar obstáculos, situaciones, Señor. Es una carrera que a veces parece complicada, Señor, pero que tiene un final feliz, Señor, y es la victoria en Jesucristo. Así que te pido, Señor, que mientras estemos aquí en la tierra, Señor, en esa carrera, tú nos llenes de fortaleza, nos des palabras, Señor, y que tú siempre pongas obras, Señor, las cuales tú has creado de antemano, para que andemos en ella, o para que andemos en ella, Señor. Que tú nos bendiga, nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, y que tú sigas bendiciendo a cada persona que en cada lugar lleva tu palabra, Señor. Que tú le des fortaleza, Señor, a cada persona que va en esta carrera, Señor. Que cuando lleguemos al final, Señor, nos sintamos contentos porque hemos hecho tu obra. Te pido que así nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, yo vamos a pasar a la reflexión que les traje en esta noche, con la gracia de Dios. La reflexión se llama la Hermandad de los Siervos Anónimos. A esa hermandad pertenecemos nosotros, de los Siervos Anónimos, ¿verdad? Porque nosotros no somos famosos, no salimos así, no tenemos así, no están los paparazzi rodeándonos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este momento en que estamos aquí reunidos en tu nombre. Hemos orado, Señor, y seguiremos orando más adelante. Pero en este momento también oramos, Señor, para que tú me uses, para que esta palabra fluya viva como es, Señor, y que penetre en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, que todos podamos aprender algo de lo que traje en esta noche, Señor. Ya hemos aprendido bastante con lo que nos trajiste a través del pastor. Ahora te pido que me uses a mí también, Señor, y que te glorifiques. Entendemos que esto no depende de la capacidad del siervo, sino del poder del Dios a que le servimos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como le dije, en la Hermandad de los Siervos Anónimos voy a comenzar leyendo Génesis 6, versículos del 5 al 10, porque me voy a enfocar en una mujer. Génesis 6 del 5 al 10 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Nos damos cuenta, ¿verdad?, que nos están narrando las Escrituras que era un tiempo de tanta maldad que ya esa maldad estaba llegando al colmo y ya Dios había decidido destruir la tierra. Y solo ese hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios quiso preservar la vida de este hombre y la vida de su familia. Y todos conocemos esa historia del arca, pues se le enseñan a los niños en la escuela dominical. Conocemos del diluvio y que no tan solo se le preservó la vida a Noé, sino que, y a su familia, sino también la de las especies de los animales. Y fíjese que pudimos leer los nombres de Noé y también de sus hijos. Pero aunque se nos habla varias veces, por lo menos en 5 versículos de esta mujer, nunca se nos dice cómo era ni cómo se llamaba la esposa de Noé. Solo sabemos de ella que tenía la edad suficiente como para tener 3 hijos adultos y casados, que participó con su familia en la construcción del arca y que fue una de las sobrevivientes del diluvio. Sin embargo, no es un personaje de poca importancia. ¿Por qué? Porque cada persona en este mundo comparte su ADN con esa mujer. Ella es la matriarca de aquellos que repoblaron la tierra. Y además de haber vivido en medio de tanta maldad, de haber visto la destrucción del mundo por un diluvio y de haber vivido más de un año encerrada en un arca, ella tuvo que comenzar una vida en condiciones muy diferentes a la que había estado acostumbrada. Ella requirió bastante fe para poder seguir a su esposo y hacer todas esas cosas. Esta mujer vivió, esta mujer sirvió, pero su nombre es desconocido. Ella es solo conocida como la esposa de Noé. Y algunos libros judíos y no canónicos le ponen nombre, pero en la Biblia no se registra ningún nombre de esta mujer. Y asimismo, lo que quiero decirles es que cada creyente, cada uno de nosotros es un siervo del Señor. Y estamos llamados a hacer luz en medio de un mundo cuya maldad, al igual que en ese tiempo, ya está llegando al colmo. Y un mundo que pronto será destruido. No sabemos cuándo, pero será destruido. Y a veces somos llamados a hacer cosas que parecen extrañas y otras que a mí por lo menos no me han hecho mucho sentido, pero Dios me ha mandado a hacerlas. Pero aún lo simple y lo cotidiano, aún lo más simple, Dios dice que tenemos que hacerlo como para la gloria del Señor. Y es frecuente en este mundo, especialmente, ¿verdad? Vemos mucho en las redes sociales, eventos que premian y que reconocen a gente que según los estándares de este siglo ha sobresalido en algún área de la música, del deporte, de la ciencia, del arte y otros campos más. Porque los seres humanos aman el reconocimiento. Y no es que esté mal el reconocer la labor de alguien que sobresale, porque en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 13 se nos llama incluso a reconocer a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Reconocer al que trabaja no es nada malo. Lo que sí es pecaminoso es trabajar y esforzarse con la finalidad de ser reconocido. Fíjense lo que pasó en Hechos 19, del 13 hasta el 16. Dice la palabra, Hechos 19, 13 al 16, si quieres seguirme. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos exorcistas judíos les encantaba que los vieran. Les encantaba que los admiraran. Y dicen los comentaristas que antes de hacer un exorcismo, ellos hacían una senda ceremonia, ¿sabes? Para que todo el mundo mirara lo que ellos iban a hacer. Pero esta gente no conocía a Jesús. Solo sabían cosas acerca de Jesús. Y una de las cosas que sabían de él es que Jesús era el Dios de Pablo.
Ellos intentaron imitar la fórmula de Pablo, pero terminaron avergonzados, golpeados y desnudos, o sea, humillados a la máxima potencia. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta que las vean, les gusta ser reconocidas, pero aún los demonios saben quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién no lo es. ¿Y qué podemos desear? Que ojalá que ellos sepan, que esos demonios sepan quiénes somos cada uno de los que estamos aquí. Y que nos vean como hijos de Dios, que nos vean como enemigos, que ellos nos reconozcan, porque somos hijos de Dios. Así, hermanos, si trabajamos y nos esforzamos y ningún otro ser humano nos reconoce, nadie nos aplaude y nadie ni siquiera valora nuestro trabajo, usted y yo no nos debemos enojar, usted y yo no nos debemos entristecer y ni mucho menos debemos de dejar de trabajar en la obra del Señor, porque si nadie se da cuenta, si nadie nos ve, el Señor sí nos está viendo. Y Él no tan solo está viendo lo que usted y yo estamos haciendo, Él también conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces las intenciones de nuestro corazón, tenemos que ser honestos, no son las más sinceras, pero el Señor nos conoce. Y también sabe que muchas veces hacemos las cosas con el mayor amor y somos malinterpretados. Él conoce, Él sí nos conoce. En 1 Corintios 9, del 24 al 25, dice la palabra: ¿no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Usted y yo tenemos que terminar esta carrera que ya hemos comenzado. ¿Cómo? Con la mirada puesta en la meta, bien enfocados. Tenemos que abstenernos de todo aquello que nos pueda desenfocar. Y esto incluye malas prácticas, malos patrones de pensamiento, incluyendo las malas actitudes. Tenemos que tener la mirada bien puestecita en el premio que nos espera y no estar mirando en las gradas o en español los bleachers a ver si alguien nos está aplaudiendo. Tenemos que hacer como hacía mi hijo en los field day. El nene mío estaba en el field day y había mucha gente gritándole, pero ¿sabe qué buscaba él? El rostro del papá. Porque él sabía que si papá le estaba animando, que si papá estaba aplaudiendo, que si papá estaba sonriendo, es que todo estaba bien. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no estar mirando el rostro de los otros, tenemos que mirar el rostro de papá, porque si papá está sonriendo, todo está bien. Así que recordemos lo que dice Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Así que administremos bien todo lo que el Señor haya puesto en nuestras manos, por poco, por pequeño que sea, ya sea la salud, el tiempo, el dinero, los dones, los talentos, las habilidades, para que cuando tengamos que rendirle cuentas al dueño de las cosas, no huyamos temerosos, sino que cada uno de nosotros pueda escuchar con gozo que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esta parte maravillosa: entra en el gozo de tu Señor. Tal vez tú nunca en esta tierra recibas un premio de reconocimiento por tu labor. Tal vez con el paso de los años tu nombre quede en el olvido. Pero tú, que eres siervo y que eres sierva del Señor Jesucristo, siempre procura hacer con excelencia todo lo que Él te ha llamado a hacer. Y procura siempre tener la actitud y la intención correcta. Porque aunque en este lado de la eternidad la gente no te conozca, ni te reconozca, la palabra nos dice en 2 de Timoteo 2:19 que el Señor conoce a los que son suyos. Así que te resumo que lo importante, lo prioritario, es que procuremos conocer al Señor cada día un poquito más cada día conozcamos al Señor, que le sirvamos de todo corazón en todo lo que Él nos pida hacer
y estemos bien seguros de que realmente somos conocidos por Él. Porque existe un privilegio enorme, enorme, enorme que lamentablemente muy pocos valoran, y es ese privilegio de pertenecer a la hermandad de los siervos anónimos del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hermano, ahora vamos a despedirnos de las redes sociales, porque cada uno de nosotros va a presentar sus acciones de gracia y sus peticiones personales. Dios les bendiga.